Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto nuevamente estar delante de su presencia. Y vamos a comenzar alabando al Señor con el corito Inemató. Ya lo escucharon ustedes una vez, ahora lo vamos a volver a escuchar. Así que les pido que se pongan de pie y vamos a cantar. Y vamos a ir a la lectura bíblica. Esto se encuentra en el libro de Jueces. Espero que todos hayan traído sus Biblias, porque ya no vamos a tener los versículos en el computador. Pero ustedes tienen sus teléfonos, imagino que también tienen las Biblias en los teléfonos. Va a estar en el libro de Jueces. El autor del libro de Jueces es desconocido, pero se le atribuye a Samuel. Y el tema principal del libro de Jueces es la historia de Israel durante un periodo que fue gobernado por 14 jueces. Este libro describe una serie de caídas en la idolatría. Ustedes saben que la idolatría es uno de los pecados que Dios más aborrece. Y no solamente se habla de esta idolatría en la que estaba siempre cayendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sino también cómo ellas fueron seguidas por invasiones de la tierra prometida y la opresión ocasionada por los enemigos de Israel. En el fondo, el libro nos habla de cómo el pueblo servía superficialmente a Dios. Y vamos a tener la lectura en el primer capítulo de Jueces hasta el segundo capítulo, versículo 5. Lo vamos a hacer en forma alternada. Yo parto con el primero, ustedes el segundo, y todos juntos leemos Jueces 2:5 al final. Dice así este libro. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Jehová ordenará, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió
Y hallaron a Adoni Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Entonces dijo Adoni Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, pasaron a su meta del santo de Judá, y pusieron fuego a su ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en la Negev, lo cual se llamaba Kiriat-Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que le mate a Kiriat Sefer, yo le daré Axa, mi hija con mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él dio a su hija Axa por mujer. Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también las fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Señor, suegro de José, subieron de la ciudad de los Palmeras por los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Araba. Fueron y habitaron con su pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefar, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Carón con su territorio y Hebrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Mas al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Filisteos, y edificó una ciudad la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta ahora. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Adab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat,
sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Y el amorreo persistió en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, los hizo tributarios. Y el límite del amorreo fue desde las piedras de Acabim, desde Sela a Jazim. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, y os saltáis a Jehová, mas vosotros no habéis aceptado los votos. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová abrió la puerta a los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró juntos, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, quise compartir con ustedes esta porción porque tiene, de hecho, el libro de Jueces, un libro que vamos a estar viendo durante los próximos domingos, porque habla justamente de lo terrible que es servir a Dios superficialmente. En otras palabras, llamarse cristiano y no vivir como cristiano. Llamarse hijo de Dios y no vivir ni obedecer lo que Dios dice. Así que fue una lectura larga. Vimos cómo Dios estuvo muchas veces con ellos ayudándolos, pero llegado el momento, el pueblo no hizo lo que tenía que hacer. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que estas cosas pasaron para que nosotros, al verlas, no caigamos en los mismos errores. Vamos a ver más de eso en lo que es la predicación, pero vamos a seguir con acciones de gracias. ¿Ya? Si usted tiene algún motivo por el cual agradecer al Señor o tiene una petición, aprovechemos este momento y vamos a ocupar el micrófono para que se pueda escuchar lo que usted va a decir. Entonces, ¿hay alguien que quisiera compartir algún testimonio o tiene alguna petición delante del Señor? Hermano Gonzalo, allá. Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Y quería compartir en realidad dos cosas. Agradecer a Dios por mi nieto. Mi nieto ya se largó a caminar. Está caminando como todos los bebés, así medio como un personaje de televisión, así, como pingüino, pero ya camina un poquito, naturalmente que a esta edad todavía prefieren gatear. Así que gracias a Dios porque el bebé se ha desarrollado muchísimo mejor de lo que nosotros habíamos pensado. Diría que gracias al Señor está muy, muy avanzado en todo, y eso es un milagro. Y ustedes lo saben porque desde el comienzo de su nacimiento, que fue bien traumático, pedimos la oración para que el Señor hiciera su obra ahí. El Señor hizo más de lo que le habíamos pedido en realidad. Incluso ya el bebé ya fue presentado acá. Muchos estuvieron presentes en esa ocasión. Y lo otro que quería compartir era una inquietud que nos obliga como cristianos, como hijos de Dios, a orar. Hace un par de días en la televisión salió un estudio serio en el cual se dice que la juventud, más del 40% o más de la mitad, algo así, no cree ya en Dios. No cree no cree en Dios, en la persona de Dios. No importa que sea católico, que sea... Bueno, no ocurre en el caso de los verdaderos cristianos. Pero es preocupante. ¿Por qué? Porque se nombraron varias cosas. Nos entrevistaban a muchos de estos jóvenes y creen en cosas como el karma, las decisiones,
los buenos consejos, la Pachamama, o sea, la tierra, la relación con la tierra, o sea, todo lo que Dios aborrece, ellos lo creen. Entonces, esa es me quedó dando vueltas y pensé que lo podía compartir en este día con ustedes también para saber que realmente tenemos una tarea muy grande que hacer. Todas las cosas, todos los signos, todas las cosas que están ocurriendo en el día de hoy indican que el Señor de verdad está cada vez más cerca. Y es lógico, el Señor está cada vez más cerca. O sea, no hay que analizar mucho eso, sino que ver las señales que dan los tiempos y que se dijo que iban a ocurrir. Así que eso, yo quería compartir solamente eso y también dar gracias a Dios porque al menos nosotros los que estamos aquí tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de discernir sobre las cosas que han de ocurrir. A ver, gracias hermano Cristian. ¿Alguien más? Aquí. Gonzalo. Pato, aquí la hermana Margarita. Hermano Gonzalo, sí. Buenos días, hermanos. Yo quiero dar gracias al Señor. Quiero compartir con ustedes un testimonio. Ayer, un sobrino mío, Ramón, y su esposa Alejandra, me invitaron a tomar tecito en su casa. Hacía mucho tiempo que yo no los veía. Ellos tienen 25 años de matrimonio y nunca habían podido tener hijos. Y ellas también son cristianas, oraron mucho al Señor, pero él, unos años atrás, como que ya no perdió su fe y dijo, yo ya no seguía yendo a la iglesia y todo, pero él dijo, ya, si el Señor nos quiere sin hijos, quedémonos así, sin hijos. Y ella no, ella siguió orando, pidiéndole al Señor hijos. Y hermano, ella tiene 15 semanas de embarazo y tiene mellizos, tiene un par de varoncitos en su vientre. Y yo quiero dar gracias al Señor porque tiene 46 años, ya no es tan joven, así que para que oremos por ella. Se llama Alejandra. Y están tan felices, los vi como tan alegres. Imagínense el milagro que Dios hizo en ellos después de tantos años. Entonces yo quería compartir con ustedes que el Dios de ayer es el mismo de hoy. A ese Dios es al que nosotros servimos. Quiero dar gracias al Señor por eso. Gracias, hermano Margarita. ¿Alguien más? Yo sé que siempre hablo, pero es que no puedo evitar de no agradecer porque toda la semana el Señor hace muchas cosas. Esta semana tuvimos algunas pruebas, pero todo es para bien y yo lo he disfrutado. También la semana pasada fue también muchas pruebas muy tristes, pero también tengo que agradecer algo súper bonito que yo sé que mi hermana lo haría, que es que mi sobrina ahora se licenció esta semana, salió aprobada. Ella siempre ha estado en los caminos del Señor, nunca lo ha dejado, apoyando a mi cuñado en la iglesia allá en Algarrobo, y doy gracias por ella, por su vida, y que el Señor la siga apoyando, porque si ella sigue aferrada a la mano del Señor, el Señor no suelta a sus hijos, y siempre le ayuda. Vienen cosas difíciles en la vida, pero teniendo al Señor al lado, eso se hace nada, aunque cuesta de repente entregar las cosas al Señor, el Señor siempre está con nosotros, Él no nos suelta. Así que doy gracias a Dios por mi sobrina, que estamos muy orgullosas. Muy orgullosas. Amén. Amén. Abuelo Chocho también, ¿no es cierto? Me decía hermana Carmen, tan chiquitita que era. Ahora ya es toda una dama. Y una de las cosas que más me gustaba de lo que ha dicho Javiera, cuando pensó en estudiar educación básica, me dijo, abuelo me dijo, tata, yo quiero dejar una huella en mis alumnos. Ella es cristiana y su vida ella quiere entregarla de esa manera en servicio al Señor y a los alumnos que tiene que enseñar. Ojalá que todos los profesores fueran así, dejar una huella positiva en los alumnos. Vemos en el día de hoy que los profesores dejan mucho que desear, salvo contadas excepciones. Ella va a ser una excepción, así que les pido que sigamos orando por ella. ¿Ya? ¿Alguien más? Bien, vamos a seguir entonces alabando al Señor. Teníamos un corito que se llamaba El Señor está cerca, pero no lo preparamos bien, así que no lo vamos a cantar. Así que vamos a cantar uno que también habla
de la importancia de llevar el Evangelio porque el tiempo se acerca, el tiempo de la venida del Señor. Y este es un himno que se llama Lo debes compartir. ¿Ya? No es si quieres compartirlo, sino que es una orden del Señor cuando dijo, por tanto, id, ¿no es cierto?, a todo el mundo y predicad el Evangelio. Entonces lo debes compartir. ¿Podrías ir a buscar el notebook que se me quedó en la oficina? El Evangelio, ¿no es cierto? Hay que compartirlo. También vamos a alabar al Señor con una última alabanza antes de la prédica que se llama El lugar más alto. ¿Ya? El único lugar en que Dios debe estar, en el lugar más alto. Le voy a pedir que se pongan de pie mientras tanto. Exaltamos
gracias al grupo de alabanza. Y tal como les decía hace unos momentos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es un ejemplo para nosotros. Y como todo ejemplo, a veces hay cosas malas y hay cosas buenas. El Señor nos ha dicho que debemos tomar aquellas cosas buenas. Sin embargo, la Biblia muestra a los pueblos y a las personas tal como son, sin ocultar nada. Muestra lo bueno y lo malo. Y el pueblo de Israel, que nos representa en algún sentido, muchas veces actuó mal con Dios. Y Dios nos dice en su palabra que tenemos que tener cuidado porque con Dios no se juega. ¿Ya? Dice que nosotros no debemos confundirnos, que nosotros no debemos olvidar que con Dios, Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor, y que lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Una de las cosas que más le agrada al Señor es la fidelidad. Una de las cosas que más le gusta al Señor es que aquellos que son suyos le sirvan. Y le sirvan entendiendo que el servicio al Señor es un servicio para siempre. No podemos nosotros ser cristianos un día y al día siguiente hacer lo que nos plazca, olvidándonos del compromiso. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, ese sacrificio fue hecho para todos los que quisieran creer en Él. Él no forzó a nadie. ¿Ya? Él lo hizo para los que quieran creer en Él. Y cuando una persona cree en Cristo como Señor y Salvador, se compromete con Él. Y la Biblia dice que es mejor que no prometamos y no que prometamos y no cumplamos. Es decir, si vamos a decir que somos cristianos, tenemos que comportarnos como cristianos. Y un cristiano que se comporta como cristiano hace lo que Dios quiere. El pueblo de Israel, ¿ya? Dios lo eligió como su pueblo. Y siempre lo bendijo. Siempre lo ayudó. Sin embargo, hubieron ocasiones en que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Y eso no le salió gratis. Tampoco le sale gratis al cristiano darle la espalda a Dios. Y el tema de hoy es justamente ese. Ya ustedes tienen, los que tienen el papel, el díptico dice ahí, el tema de hoy es las consecuencias de comprometerse con el mundo. Un cristiano no puede comprometerse con el mundo. Eso nos dice la Biblia. Y si un cristiano se compromete con el mundo, tiene consecuencias. ¿Ya? Tiene consecuencias. Y de eso vamos a tener la predicación el día de hoy. El texto que tomé fue Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 3, parte de lo que fue la lectura bíblica, donde dice en Jueces 2, del 1 al 3, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, os saqué de Egipto y os introduje a la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Tengamos un momento de oración, les pido que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Padre Santo, venimos a tu presencia en este momento, después de alabarte, de darte gracias por todo, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que todo impedimento pueda ser derribado y que Él tenga plena libertad, Señor, para mostrar tu voluntad
que tenga plena libertad para tocar nuestras conciencias y que nosotros podamos, Señor, vernos reflejados en lo que tú quieres decirnos. Y si nuestras vidas de alguna manera no están siendo lo que tú esperas, que podamos arrepentirnos, que podamos cambiar y que podamos ser el pueblo que tú quieres que seamos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En una ocasión, un estudiante de un instituto bíblico le preguntó a un misionero: ¿pero qué hará usted? ¿Qué hará usted cuando ya no pueda soportar la superstición, la violencia, la inmoralidad, el pecado? Entonces, el misionero le respondió: nos vamos a subir a un avión y vamos a volver al campo misionero. Interesante, ¿no es cierto? Cada día uno prende la televisión, en la mañana están dando las noticias y se nos dan mensajes tras mensajes que no nos gusta escuchar. Mensajes que no quisiéramos oír, pero ahí están. Son una realidad. Los que vieron las noticias hoy día en la mañana escucharon, ¿no es cierto? Y durante toda la semana. Y esto ha estado sucediendo por años. Cada día se relaja más la moral de este mundo. Aumenta más la ilegalidad y la inmoralidad sexual. Esto es como que fuera lo más normal. Y hermanos, como cristianos no podemos estar normalizando lo que es anormal. Las ciudades están llenas de personas, ¿no es cierto? Y les pasa a ustedes, me pasa a mí, que tenemos nuestras casas transformadas en fortalezas y vivimos como prisioneros dentro de nuestras casas. Ayer sentimos un grito afuera de la casa y salí a ver, y no había nadie, quizás algún chistoso gritó, ¿no es cierto? No había nada, pero uno podía ver, eran las 8 de la noche, 8:30 de la noche, y ya no andaba nadie en la calle. Día sábado. Y eso pasa no solamente en Macul, pasa allá en Estación Central, pasa en distintas partes de Santiago, y no solamente de Santiago, sino en todo nuestro país. La gente se esconde, la gente está tras las rejas de sus casas, y lo vemos como normal. Los medios nos hablan del poder del crimen organizado. Se nos está hablando, ¿no es cierto?, de eso. Y a veces, hermanos, ese crimen organizado ni siquiera se puede comparar con la violencia del crimen de los jóvenes. Jóvenes asaltando, jóvenes que no pueden ser imputados. Y recién, hermano Cristian estaba hablando de cómo los jóvenes en la actualidad no creen en Dios. No sé, ojalá que se esté portando bien, hermano Cristian, ¿cómo es que...? ¿No es cierto? Hermano Gonzalo recién nos decía que la juventud del día de hoy no cree en Dios ni en las autoridades. Hacen como les viene en la cabeza hacer las cosas. El aborto se ha hecho tan popular que incluso algunos líderes religiosos están defendiendo la matanza de niños, alegando que esos niños no son seres humanos genuinos. Líderes religiosos. El índice de divorcio se ha disparado, la homosexualidad está desenfrenada, nos meten la homosexualidad cada día por la televisión como si fuera lo más natural. El otro día escuchaba un programa que decía: hoy se relajó el Canal 13. Porque ustedes dos están separados y yo me casé con un hombre. ¡Qué bonito! ¿Y los cristianos qué hacemos? ¿Oramos por nuestro país? ¿Estamos pidiéndole a Dios misericordia? Alguien ha dicho que nosotros fuimos la generación de esa flor que se cortó. ¿En qué sentido? Aunque hay signos de vida aparente,
Nuestra generación se ha desarraigado. ¿De qué cosas nos desarraigamos? De nuestras raíces bíblicas. Y poco a poco, los pétalos de esta generación han comenzado a caerse. Somos una sociedad que está viviendo sin normas. Yo me acuerdo cuando era adolescente, estaban de moda los Beatles. Y una de las canciones que me gustaba mucho era Imagina. Y en esa canción se dice o se muestra la filosofía de estos momentos. ¿Cuál es esa filosofía? De no creer en nada. Imagina que no hay cielo. Imagina que no hay frontera. Imagina que cada uno hace lo que quiere. Imagina que no hay infierno. Algo así dice esa canción. La melodía es fantástica, pero si uno se mete en lo que dice la letra es deprimente. Sobre todo cuando uno es cristiano. De repente dan ganas de decir, paren el mundo que me quiero bajar, ¿no es cierto? Estamos viviendo en la anomia, en la falta de ley, en la desviación de la ley. Uno pudiera pensar que esto es como una inundación de maldad, pero es más que una inundación de maldad, es como un tsunami. Una inundación, bueno, sube el agua, después baja, pero un tsunami es cuando esa agua entra con una violencia y con una cantidad de material que va arrastrando que una vez que pasa el tsunami no queda nada en pie. Da la impresión como que estamos viviendo un tiempo que nunca antes se ha vivido. Pero ¿será cierto? Y yo les puedo decir que no es cierto. Siempre las cosas son cíclicas. Y nosotros estamos viviendo en el momento en que comienza a decaer la civilización. Sin embargo, mientras se ve el decaimiento de la civilización, si eso se mezcla con lo que es la profecía bíblica, podemos ver que sí, antes no estaban cumplidas muchas profecías, pero junto con el decaimiento de esta civilización está el cumplimiento de todas las profecías, y eso hace pensar mucho más en que la venida del Señor está muy, muy cercana, muy cercana. Pero aprovechando esa similaridad con hechos sucedidos, quisiera que viéramos lo que sucedió en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, al final del libro de Jueces, hay una sentencia, una frase, en Jueces 21-25, que dice, en estos días, en aquellos días, en los días de los jueces, donde se veía que el pueblo de Israel servía a Dios de labios solamente, pero no de corazón, era un creer en Dios superficial, dice, en estos días no había rey en Israel, no había gobierno, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este libro de Jueces nos habla lo que ocurre cada vez que quienes son el pueblo de Dios le dan la espalda a la verdadera entrega. ¿Ya? No hay una entrega de corazón al Señor. En una oportunidad, el gran predicador Dwight L. Moody dijo, el lugar del barco es en el mar, pero que Dios nos ayude cuando el mar entra al barco.
Y eso es lo que está pasando. El mar ha entrado en el barco. Y en el tiempo de los jueces sucedieron cosas que vemos en el día de hoy también. Ellos llegaron a esa situación tras una larga historia de derrotas. El libro de Jueces es un libro de división y anarquía. Como recién les leí, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces es un libro donde la palabra de Dios se rechaza y se descuida. El libro de Jueces es un libro que muestra cómo el pueblo de Dios se olvida de su Señor. Hermanos, es muy parecido a lo que sucede el día de hoy. ¿Por qué pasó esto? Por el compromiso con el mundo. Por alguna razón, y que Dios la sabía, y sabía que había que hacerlo, Dios le dice: ustedes tienen que eliminar a esos pueblos. Tienen que destruir sus altares. Sin embargo, tal como leímos al comienzo, el pueblo de Israel comenzó a convivir con los pueblos que había en esa tierra. Comenzó a mezclarse con el mundo y a olvidarse de Dios. En 1 de Juan 2:15 al 17, la Biblia nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí el Señor no está hablando de las personas, sino que está hablando de lo que el sistema ofrece. Nosotros como cristianos debemos amar a las personas que están en el mundo. Y la mejor manera de demostrar nuestro amor hacia aquellos que están viviendo en el mundo es darle las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Compartir con ellos lo que dice la Biblia. Hablarles de Jesucristo, de cómo Jesucristo los ama, cómo el Señor Jesucristo murió por cada persona en este mundo que quisiera creer en Él. Pero no debemos amar el sistema. Dice la Biblia que el Dios de este mundo es Satanás. Y él siempre está buscando la manera de que quienes viven en el mundo adopten su sistema y rechacen a Dios. Por eso dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y a esto se refiere, los deseos de la carne, las cosas que a nosotros nos gustaría como seres humanos, ¿no es cierto? Que si me pegan, yo pego de vuelta. Que si me hacen alguna cochinada, yo voy a hacer una cochinada más grande todavía. Me voy a desquitar, me voy a vengar. Voy a hacer lo que me gusta. Porque yo soy dueño de mi destino. La carne actúa así. Pero el Señor dice que debemos aprender los cristianos a crucificar la carne. Porque lo que el mundo ofrece, los deseos de la carne, ¿no es cierto? Los deseos de los ojos. Porque mi vecino se compró un auto mejor que el mío, yo voy a empezar a encalillarme para tener un auto mejor que el de mi vecino. El deseo de los ojos. El ser humano nunca está contento con lo que tiene, siempre quiere más. Le suben el sueldo y siempre le falta a fin de mes. ¿Por qué? Porque incurre en gastos que no tendría por qué incurrir. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y no me he metido en la parte moral. Y dice: y la vanagloria de la vida. Aquellas personas que se creen algo. Vanagloria de la vida. El Señor dijo: ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que mire siempre a los demás como superiores al mismo. Si todos actuáramos así, no habrían disensiones. Pero siempre hay gente que quiere ponerle el pie encima a otro. Todas estas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, del sistema que Satanás dirige en esta tierra. El mundo pasa y sus deseos.
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso que Dios le dijo a los jueces, a los judíos, a los israelitas, en el tiempo de los jueces, entren a la tierra, eliminen a los que están en esa tierra, derriben sus altares, no tomen nada de los paganos. Pero no quisieron hacerlo. Y en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, y pone aquí las riquezas, pero puede ser cualquier cosa que tú ames más que a Dios. O amas a Dios, o amas a la otra cosa que tú deseas amar. La popularidad, el conocimiento, el dinero, lo que el mundo ofrece. Hay que decidirse. Pero no se puede amar a Dios, en este caso la riqueza. Ahora, cuando comprometemos nuestra vida y testimonio con el mundo, siempre estaremos, por lo tanto, dejando de lado el compromiso con Dios. Por ejemplo, me gusta el fútbol, estoy en un equipo de fútbol y toca justo que el día domingo hay campeonato. ¿Qué voy a hacer yo? Yo soy cristiano. ¿Me congrego? La Biblia dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso es lo que dice Dios, eso es lo que dice la Biblia. Pero yo estoy en el equipo. Yo estoy en el equipo. Así que me olvido de lo que Dios dice y me voy a jugar fútbol. Cada vez que yo me comprometo con el mundo, pongo en riesgo mi compromiso con Dios. Hermanos, Dios es celoso. Dios quiere el primer lugar, porque ese es el lugar que Dios tiene. Y debe tener ese mismo lugar en tu vida. Si hay algo más ocupando ese primer lugar, o no eres cristiano, o le estás dando vuelta a la espalda a Dios. Y no te olvides, Dios no puede ser burlado. Lo que tú estás sembrando vas a cosechar. En 1 Corintios 10, versículos 6 al 11 dice, más estas cosas sucedieron a los judíos, ¿no es cierto?, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Lo que pasó con los judíos, con los israelitas, en el libro de los jueces, es un ejemplo para nosotros. Y fíjense, el ángel le dice, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ponerse en contra mío? Dios le recuerda que Él hizo una promesa, y Dios no es hombre para que mienta. Su promesa era una promesa incondicional hacia ellos, pero al mismo tiempo les hace recordar lo que ellos le habían prometido a Él. Por ejemplo, en el monte Sinaí le habían prometido a Dios seguirlo, obedecerlo, como el único Dios y soberano, y adorarlo solo a Él. En eso se había comprometido el pueblo. Prometieron no hacer alianzas o tratados con los habitantes paganos de Canaán. Hermanos, el enemigo es el enemigo. El enemigo no puede ser amigo tuyo.
El enemigo es el enemigo. Y uno no puede sentarse y descansar en presencia del enemigo. Uno tiene que estar alerta. Uno tiene que estar vigilante. Cuando Chile estuvo a punto de entrar en guerra con Argentina, ¿dónde estaban los militares chilenos? ¿Jugando? ¿Descansando? ¿O estaban ahí en la frontera mirando lo que estaba a punto de suceder? Vigilantes, atentos. El resto no teníamos idea, pero los militares estaban ahí. Nosotros somos soldados de Jesucristo y estamos enfrentando a un enemigo que no se duerme, un enemigo que está siempre atacando, sutilmente, pero siempre atacando. Habían prometido derribar los altares erigidos a dioses falsos, destruir todas las imágenes de Astarot. Los pecados de los cananitas, de aquellos que habitaban la tierra de Canaán, eran como un cáncer que tenía que ser removido quirúrgicamente. Usted no ataca el cáncer con aspirina. Cuando una persona tiene cáncer, a esa persona le dan las drogas más fuertes. Lo exponen a una quimioterapia que le quema células buenas y células malas. En una guerra eso se llama el daño colateral, ¿no es cierto? Al enemigo no se le soba el lomo. Siempre me acuerdo cuando se habla del enemigo a esa rana con el escorpión, ¿no es cierto? Que el escorpión le suplica a la rana que por favor lo cruce el río, le cruce el río. Él le promete que no la va a picar, que va a ir tranquilito arriba del lomo. Y cuando están en la mitad, el alacrán pica a la rana y la rana, sabiendo que iba a morir, le dice: ¿por qué lo hiciste? Nos vamos a morir los dos. Bueno, está en mi naturaleza. Así es el enemigo que tenemos. Tiene una naturaleza en la que no podemos confiar. No podemos confiar. No se puede transar ni dialogar con este enemigo. Este enemigo escribe una cosa con una mano y la borra con el codo. Dice una cosa un día y al día siguiente nos ataca. Dios le había dado, o más bien dicho, Dios le había prometido al pueblo darles el poder para realizar la tarea. Y se los había demostrado. Cuando entraron la primera ciudad, una ciudad inexpugnable, Jericó, Dios le dice, en el fondo le dice, esto no es con ejército, ni con fuerza, sino esto va a ser con mi espíritu. Obedézcanme, háganme caso y les entrego la ciudad. Den vuelta 7 veces a la ciudad, todo el pueblo. Y en la última vuelta, que toquen las trompetas. Y yo voy a botar las murallas de Jericó. El pueblo obedeció y Dios le entregó la ciudad. Dios le demostró muchas veces que le entregaba el poder para cumplir la misión. Pero ellos no quisieron hacerlo. Y esto tiene consecuencias. Hermanos, cuando nosotros como cristianos nos comprometemos con el mundo, cuando aceptamos el divorcio, cuando aceptamos la identidad de género, cuando aceptamos el matrimonio entre gente del mismo sexo, Dios no lo acepta y nosotros somos de Él. Dios no se va a alegrar con nosotros si nosotros aceptamos ese tipo de cosas. El Señor les dice ahí en Jueces 2, versículos 3 y 4, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, los enemigos, ¿no es cierto? Y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a los hijos de Israel, el pueblo, cuando Dios habló estas palabras a todos los hijos de Israel, dice, el pueblo alzó su voz
y lloró. El pueblo lloró porque se dio cuenta de lo que habían hecho. El ángel de Jehová no dijo que rompería el pacto. Es decir, ustedes hicieron esto, entonces yo no voy a hacer esto otro. No, no dijo. Yo les prometí, ¿no es cierto?, que no rompería mi pacto. Y no lo rompió. Y el propósito de su proceder, esto de dejar a esta gente ahí, fue para llevar al pueblo al arrepentimiento. Dios les dijo que había de haber consecuencias por comprometerse con los enemigos. Y eso es un ejemplo para que nosotros no nos comprometamos con el enemigo. Salió en las redes que el conductor de, creo que era Chilevisión, parece, que dijo que los canutos habíamos sido usados por la derecha. Yo dije, ¿cómo eso? Claro, que siempre la derecha ha usado a los cristianos para conseguir mayor cantidad de votos. Pero no es así. Nosotros tenemos ciertas convicciones. Para nosotros está Dios, la familia, la sociedad. ¿No es cierto? Amar a Dios, amar a la familia, amar la patria. Ahora, si la derecha comulga con esas cosas, bien por la derecha. Pero esas son cosas que Dios ha dicho que se tienen que hacer. No es que los cristianos seamos de derecha. La derecha adopta principios bíblicos y otros que no son tan bíblicos. El Señor Jesucristo, cuando habló con los fariseos, ¿se acuerdan? En Juan 8:44, el Señor les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Nuestro enemigo no conoce la verdad. Va a decir lo que queramos escuchar, pero él no sabe decir la verdad. Siempre miente. Es mentiroso y padre de mentira. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando usted escuche a algún soldado del enemigo decir una cosa bonita, no se la crea. Cuando los soldados del enemigo nos dicen y nos pintan un cuadro hermoso, es mentira. Hay mucha gente que cae en la trampa. Dice la Biblia que Satanás se viste de ángel de luz para que crean en él. Pero después de un tiempo se le empiezan a notar las pezuñas. Y a veces demasiado tarde. ¿Sabían ustedes que en tiempo de guerra, quien hace alianza con el enemigo es culpable de alta traición? ¿Y que la alta traición se paga con la muerte? Si algún soldado se mezcla con el enemigo, se le fusila por traidor. Un cristiano no puede hacer alianza con el enemigo. En Jueces capítulo 2, versículo 4 a 5, vemos nosotros que el pueblo de Israel se dio cuenta que con Dios no se juega.
¿no es cierto? El pueblo lloró cuando el ángel habló estas palabras. Y llamaron el nombre de ese lugar Boquim. Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Qué significa Boquim? Lugar de llanto. Hermanos, uno no puede ser cristiano a media. ¿Somos o no somos? Así es. El mismo Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Usted no puede ser cristiano el día domingo y en la semana vivir como Satanás. No se puede. El mismo versículo, ningún siervo puede servir a dos señores. Para terminar, hermanos, las personas más miserables del mundo son los cristianos que tratan de esconderse de su entrega o de su necesidad de entrega y de responsabilidad con Cristo. No se puede tener lo mejor de ambos mundos. Cuando un cristiano trata de vivir con un pie en el mundo y un pie con el Señor, va a recibir lo peor de los dos lados. Lo que fue verdad en los tiempos de Jueces, también es verdad el día de hoy. Pero Dios es bueno todo el tiempo. Y en su amor y su misericordia siempre está llamando al arrepentimiento. Somos pecadores por excelencia. Y muchas veces quizás nos hemos comprometido aceptando ciertas cosas que el mundo dice que son buenas y que Dios dice que son malas. Pero Dios nos da tiempo para arrepentirnos. De la misma manera como le dijo a Israel que se volvieran a Él. No es tarde para limpiar la tierra de la influencia pagana. Tampoco es tarde para nosotros, hermanos, si es que no estamos obedeciendo a Dios. Es cosa de revisar, saber si hay algún vestigio del mundo operando dentro de nosotros. ¿Estamos experimentando victoria o derrota? ¿Vivimos en Gilgal o en Boquim? ¿Por qué les digo Gilgal? Ese fue un lugar donde Jehová y el pueblo de Israel instalaron el primer campamento cuando entraron a la tierra prometida. Fue un lugar de comienzo, un lugar de ceremonial situado en el Valle del Jordán, cerca del pueblo de Jair. Simboliza Gilgal el comienzo para Israel, el lugar donde Jehová Dios quitó la vergüenza de la esclavitud, lugar del nuevo comienzo. Ellos eran esclavos de Satanás, representado por Faraón en el mundo, que es representado por Egipto. Dios los sacó del mundo, de Egipto, y de la esclavitud de Satanás, y les entregó la tierra prometida. Es un ejemplo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros le pertenecíamos a Satanás, éramos esclavos de Satanás, pero Cristo nos libertó, y si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Y nos tiene un lugar prometido en el cielo. Por eso la pregunta, ¿dónde estamos viviendo? ¿En Gilgal o en Boquim? ¿Estamos llorando? La diferencia entre la alegría y el llanto es la obediencia. Si queremos tener lo mejor, debemos ser obedientes. Y no se puede obedecer a media. Cuando tratamos de obedecer a media, vamos directo a la miseria. Tengamos un momento de oración, hermanos. Les pido que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar al Señor. Estamos viendo las consecuencias del compromiso con el mundo.
Los israelitas no lo pasaron muy bien cuando lo hicieron. Lo único que recibieron del Señor fue fidelidad. Dios siempre se permaneció fiel con ellos. Pero ellos no lo hicieron así. Y Dios en su amor le permitió, a través de un castigo, que ellos se arrepintieran. No tratemos nosotros de llegar a ese punto. Se nos da este ejemplo para que no caigamos en lo mismo. Creo que nosotros debemos ser obedientes al Señor y no transar lo que la Biblia dice. Si la Biblia lo dice, debemos hacerlo. Y debemos ser respetuosos con nuestro Señor. El mundo está desmoronándose y nosotros tenemos la solución, los cristianos. Y esa solución es la persona de Jesucristo. Y Él está con los brazos abiertos, esperando que cualquier persona que quiera recibirlo entre en su amor. Pero ellos no lo saben a menos que nosotros lo compartamos. Ojalá que lo podamos hacer nosotros. Ojalá que nuestras vidas sea una vida de entrega al Señor y de separación con el mundo. El Señor va a hacer algo con esta iglesia si es que cada uno de nosotros está comprometido con Él. Ojalá que así sea. Y aquellos que están escuchando a través del computador o la televisión, ojalá que puedan tomar la decisión mientras aún hay tiempo. Mientras estamos vivos podemos darnos cuenta de nuestro error, arrepentirnos, pedir perdón de pecados a Dios y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Mientras hay tiempo. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento. Le pido que usted bendiga a quienes se han congregado en este lugar, que nos ayude, Señor, a acercarnos cada día más a usted, a ser vigorosos testigos suyos. Y le pido por aquellos que aún no han tomado la decisión de aceptar a Cristo, que lo hagan, que es la mejor decisión que pueden hacer, y que vivan en consecuencia. Lo único que hay que hacer es darse cuenta de nuestra situación espiritual, de que hay pecado en nuestra vida y que necesitamos un Salvador, pidiendo perdón a Dios y aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Podemos arreglar cuentas con Dios, nuestro Creador. Ojalá que quienes sientan esa necesidad lo puedan hacer, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a tener la ofrenda. Oremos, hermano. Bendito Padre Celestial, Señor, damos su presencia para dar las gracias por este día, Padre. Te pido, Señor, por esta ofrenda para los distintos requisitos de nuestra iglesia, Señor, y te pedimos que nos sigas cuidando el resto del día, Señor, y el resto de la semana. Padre, todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar. Demos gracias al Señor. Les pido que se pongan de pie. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias
asiento. ¿Tenemos algún anuncio, hermano Pato? No por el momento. Vamos a terminar con el corito el lugar más alto. ¿Ya? El lugar más alto vamos a cantar y después, una vez terminado, vamos a escuchar lo que nos querías preguntar tú, Jessica. Sobre toda la Santo, damos gracias por este servicio. Pedimos, Señor, que tú lo hayas bendecido, que bendigas, Señor, a quienes lo escucharon y que estemos dispuestos, Señor, a empezar esta semana en tu nombre. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén.